Bueno, hoy tenemos una sesión especial. Hoy nos acompaña un poeta importante para lo que se está haciendo en el campo de la poesía en México y le agradezco que esté con nosotros, que se sume a la voluntad de incluir más adeptos a la poesía, ¿vale? Bueno, te presento Martín y muchas gracias por asistir acá con nosotros. Martín Tonalmeyut, originario de Azacoala, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, México. Campesino, profesor de lengua náhuatl, narrador, poeta y articulista. Ha sido becario del FONCA. Algunos de sus poemas, relatos y artículos han sido publicados en diversos medios impresos y digitales. Licenciado en literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en lingüística indoamericana por el CIESAS, coordinador de Xochitlactoli, serie de poesía en lengua originaria en Círculo de Poesía, y de Brasiliania, en la revista Filos en Brasil, autor del libro, por no nombrarlo más, Ritual de los Olvidados, antología personal. Su trabajo poético ha sido recogido en antologías como Los 43 Poetas por Ayotzinapa, Montar la Bestia y Pozlom, Cuentos de Pueblos Indígenas de México y Al menos Flores, al menos Cantos. Muchas gracias por estar con nosotros, Martín. ¿Cómo estás? Hola Iván, gracias. Pues un gusto por compartir este espacio. Gracias por la invitación y siempre a mí me da alegría platicar de este asunto que realizamos, de este trabajo que hacemos. Y bueno, muy contento de compartir lo que se pueda y lo que me pregunten, con todo gusto contestamos si me sé la respuesta y si no, pues platicamos de todas maneras. Fíjate, yo quería hablar contigo hace mucho tiempo, porque hace tiempo que no nos vemos, incluido por esta pandemia, ¿no? Pero compartir ideas del campo poético, de lo que tú haces, y por supuesto que los chicos te escuchen cómo recitas poemas en lengua originaria y traducidos al español. ¿Qué te parece? Adelante, tú ve diciéndome qué hacemos con gusto. Fíjate, la primera idea, estaba otra vez leyendo tus libros esta semana y me puse a pensar en en esa reflexión tan enraizada que tenemos en el campo literario mexicano, que es de tradición y ruptura. De hecho, con esa idea venimos trabajando el club de lectura acá. E incluso estaba pensando que, bueno, con todos estos aportes de la poesía en lengua originaria, desde tu campo, desde lo que haces, desde la poesía que produces, llamar como algo nuevo a la producción poética de hoy es que está rompiendo con la tradición. Pero yo pienso que ese término de romper con la tradición es un término moderno. ¿Por qué no mejor decir introducir algo a la tradición literaria desde lo que tú haces? ¿Qué es lo nuevo que introduces a esa tradición literaria hoy en México? Pues yo creo que la parte que estamos aportando, no yo, sino todos los escritores que escribimos desde una lengua originaria distinta al español o desde estas lenguas mexicanas que existen en México, una nueva forma de mirar a la poesía. Lo que he notado es que en la poesía que escribimos nosotros, pues hay desde una propuesta estética distinta hasta temáticas que se están tomando muy distinto a como se había acostumbrado en la poesía mexicana. Y yo creo que es muy sano escuchar estas nuevas propuestas estéticas, pero también es muy sano escuchar estas lenguas minorizadas, escondidas, discriminadas, que existen en México, pero que no lo sabemos o que no los conocemos. Ahí te va el dato, ¿no? En México existen 68 lenguas originarias, 69 con el español, pero el único medio en el que se publica, en el que se escribe, se comparte, pues ha sido el español. Por lo tanto, estas lenguas pues han sido minorizadas, hechos a un lado y que no se escucha. Y ahora, por ejemplo, en esta propuesta nueva, te digo, maneras de nombrar el mundo, también hay otras formas de escuchar a la poesía, porque la poesía, como bien lo ha dicho Toledo, tú mejor que nadie también lo sabes, musicalidad, cómo expresamos la poesía a través de un idioma. Y cada idioma tiene sus matices muy propios, con un sonido propio y eso aporta mucho a la poesía porque dentro de la poesía, dentro de esto que escribimos, pues hay música, hay propuestas de musicalidad desde nuestras propias lenguas y a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escuchar esto, pero
existen y no lo sabíamos hasta que ahora que se están dando a conocer. Entonces, yo siempre hablo de que la poesía mexicana en lenguas originarias de México le está cambiando el rostro a la poesía mexicana, a esta poesía lineal que de alguna manera se ha vuelto lineal, recta y que ya no había nuevos aportes, ¿no? Hermann Bellinghausen hace poco decía en un artículo que sacó en La Jornada, decía que lo mejor de la poesía que se está escribiendo en México es lo que viene de las lenguas originarias. Y también los de Círculo lo han dicho, los de Círculo de Poesía, ¿no? El grupo de Ali, Mario y otros, pero bueno, ellos tienen como dos aspectos, uno para como darle emotividad, para darle más simbolismo, más carga a la poesía, pero también para vender estos libros que ellos proponen, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos encontrado como en el camino que alguien diga, bueno, es que esto no es poesía, es que esto no suena. Al contrario, cada vez más hay propuestas, cada vez más hay nuevos poetas. Por supuesto que falta trabajar más libros, más trabajo, más, ahora sí, más propuesta que llegue en cualquier lugar o sitio donde exista la poesía, pero en eso andamos, estamos proponiendo nuevas maneras de hacer, de escribir, de pensar, creo que es lo más importante, nueva manera de pensar nuestra realidad y de escribir también la realidad de otros, porque lo que ha pasado es que siempre hablan de nosotros, siempre hablan de nosotros y nosotros nunca hablamos de los demás. Y ahora que estamos cambiando un poco las cosas, estamos hablando de nosotros, pero también empezamos a hablar del otro que existe. Y entonces este diálogo, entablar esta comunicación, yo creo que es lo que cambia de formato o de rostro a la poesía mexicana. En eso andamos, Iván, apenas estamos en el comienzo, pero yo creo que vamos muy bien. Muy bien, en este punto que decías de escribir nuestra realidad, sí, me pongo a pensar, cada lengua es una cosmovisión, ¿no? Y qué bueno que se armen estas antologías, lo comentaba con los chicos hace una semana, que de repente exista un proyecto para visibilizar el trabajo literario que están haciendo estos poetas de lengua originaria. Eso me parece bastante bueno. Describir nuestra realidad. Ayer que te estaba releyendo, porque ya me habías dado tu libro hace mucho tiempo, ayer que te estaba releyendo, estaba considerando también esa reflexión que dicen los académicos y que dicen los especialistas. A lo que se enfrentan los poetas hoy es a la pérdida de la imagen del mundo. ¿Cómo ustedes tratan esa pérdida de la imagen del mundo? Tienes poetas que hablan acerca de los fenómenos de migración, poemas que hablan acerca de la delincuencia organizada, poemas que hablan acerca de cómo los niños dejan las escuelas y se van hacia otras cosas turbias que ya conocemos en México. Esa es una pérdida de la imagen del mundo. Esas voces no las habíamos escuchado en ustedes, los poetas de lengua originaria, y me parece también un proyecto sumamente atractivo. Fíjate, ahora que dices lo de Bojorquez, de Mario Bojorquez, y de Círculo de Poesía, fíjate, otra idea que quería conversar contigo. Dice Bojorquez, en esta antología que tú armaste de poetas en lengua originaria, dice una frase: aprendamos a reconocer otras formas de ser mexicano. Es cierto, o sea, la cultura, o sea, el problema fundamental de ser mexicano se había centrado fundamentalmente en pues, la zona centro de México. ¿Y los demás poetas qué? ¿Cómo afrontan eso? ¿Qué es ser mexicano desde los poetas de lengua originaria? Desde lo que tú haces, ¿cómo describes lo mexicano? ¿Qué es para ti lo mexicano? Eso es lo que estamos persiguiendo también acá en el club con los poetas que leemos. Para ti, ¿cuál es la esencia de lo mexicano? Sí, mira, es muy difícil porque se ha monopolizado de alguna manera la cultura, entonces pareciera que todo lo que hay en México o todo lo que existe como manera de pensar y una forma de ver a la cultura es lo que vemos en las ciudades. Y entonces eso se monopoliza desde el conocimiento, desde la enseñanza, y todo lo que hay acá se va a enseñar, por ejemplo, en mi caso, a las comunidades y nos escriben así. Yo siempre tomo el ejemplo de que cuando, por ejemplo, hablamos de geografía, de matemáticas, de derecho, siempre es lo que viene de fuera, pero ni siquiera viene de México, viene de otros lados, como Europa, de Occidente, pues vienen estos conocimientos y nos lo imponen. Entonces, si tú vas a una realidad,
así muy cercana a lo que se vive allá. Tú le preguntas, por ejemplo, a los niños, ¿qué es la geografía? Y lo que te van a decir es todo lo que les enseñan en los libros. Si les preguntas qué es la fauna, te van a citar jirafas, leones, cosas como de ese estilo, y entonces la realidad de ellos no lo están viendo porque así se enseña. O luego yo siempre les pregunto, ¿cuántas estaciones tiene el año en la cultura náhuatl? Y dicen 4, ¿no? Pues verano, otoño, invierno y así, ¿no? Y primavera. Pero ¿cómo se divide? Y ellos tratan de buscar, aunque no están de acuerdo, tratan de buscar de que está, así, está dividido así. Y eso no es cierto, porque la realidad de nosotros es que solamente tenemos 2 tiempos, que es el Xopanco y el Tonalco, que es tiempo de aguas y tiempo de lluvia. Solamente 2. Y eso en casi en cualquier cultura. Entonces, por ahí yo decía que se monopoliza, o cómo decirlo, pues se invade a otros terrenos, y estos conocimientos distintos, estos conocimientos que pudieran aportar y ver el mundo distinto, no los dejan entrar dentro de los libros, dentro de estos espacios académicos, dentro de estos materiales básicos de enseñanza para los niños, para los jóvenes, no entran. ¿Por qué? Porque estos conocimientos han sido discriminados. Y entonces la poesía lo que está haciendo es visibilizar este otro, decir este otro, andar este otro, mirar de ser mexicano. Otro ejemplo que se me ocurre ahorita, me acuerdo que tengo una amiga muy cercana que es maestra de San Diego y que es de mi comunidad, pero dejó la lengua y aprendió inglés y ahora ya está reaprendiendo náhuatl. Entonces, cuando le preguntaban a ella, ¿qué es México? Y ella describía, es que México es un lugar donde hay ríos, donde hay danzas, donde se comen las tortillas así gigantes, donde las mamás hacen mole para toda la gente en las fiestas. Y entonces dice que se reían de ella porque todos sus compañeros, porque pues viven en la frontera ahí en San Diego, decían, no es cierto, nosotros fuimos a la playa, nosotros fuimos a Yucatán, a Veracruz, a Tasco, así, todo era distinto y ella no entendía por qué el México que ella conocía era tan distintos a lo mexicano que conocían, o el espacio mexicano que conocían los niños gringos que venían a México. Y entonces hasta después entendió que su mundo era distinto, era un mundo muy propio, que existe en México, pero que no es reconocido como un mundo, ¿no? Tan solo si vamos un poco a la ciudad, cuando miramos las fiestas, por ejemplo, estas imágenes de flores, de adornar con papel, de juntarse, esto pareciera que es muy propio de la ciudad, pero en realidad es muy propio de los pueblos, que se ha insertado en los espacios urbanos y que se realizan estas actividades gracias a los pueblos. Y allá es muy común, aquí no, pero eso ha pasado. Entonces, eso cambia, eso cambia. Y los temas distintos, por eso ya me preguntaba hace rato, ¿quiénes hablan de estas otras temáticas? Pues gente que ha vivido, por ejemplo, una Nadia López se la ha pasado escribiendo un poco acerca de la migración, porque ella es mixteca de Oaxaca, pero vivió en California, luego en la Ciudad de México, y así, ¿no? Y ahora vive en la ciudad, pero estos mundos distintos. O este chico que acaba de ganar el premio PLIA, se llama Premios de Literaturas en Lenguas Indígenas de América, se llama Florentino Solano Mixteco, que es de Metlatono, pero más de la mitad de su vida ha vivido allá en los campos agrícolas de Baja California. Y ahora acaba de ganar un premio, y pues él sí habla de esta migración, que ha vivido una migración distinta, porque ni siquiera vive como en las grandes urbes, sino allá en el campo, pero no en su lugar natal. O sea, no es en Metlatono, sino hasta muy lejos. Y, por ejemplo, nosotros con Uber Matiúa, que alguna vez, pues hemos visto muchos muertos, hemos visto cómo secuestran a la gente, cómo matan a niños, conocemos sicarios allá de la comunidad que son, híjole, que son matones de primer mundo, que dicen los pueblos indígenas son buena gente. Digo, no es que no conocen a los sicarios, son unos tremendos robots asesinos que, híjole, no tienen alma, pues, para... Y entonces sobre eso escribimos, o una Irma Pineda, poeta zapoteca, que ha escrito acerca de las desapariciones forzadas. ¿Y por qué ella habla de eso? Pues porque su papá se lo quitaron los soldados cuando era niña, llegaron los soldados, se lo llevaron y jamás apareció. Y sobre eso abarcamos, o sea, realidades distintas que hemos vivido. Y por eso podemos retomar estas temáticas, porque pues no nos lo cuentan, sino que lo vivimos, y a través de estas vivencias nosotros llamamos alguna vez con Uber, que lo que hacemos nosotros a través de la poesía es contar pequeñas historias
en fragmentos de poesía. En realidad son historias que contamos de nosotros, de la gente, de nuestro pueblo, de lo que miramos, de lo que escuchamos, y eso lo reproducimos como poesía. Entonces, por ahí yo creo que está la parte esta de ser mexicano, porque este análisis de ser mexicano yo creo que es muy lineal, porque era hablar español, ser chaparrito, a lo mejor morenito, ¿no? Este estigma clasicista y no sé, es lo que se le ha dicho como el ser mexicano, y no es cierto. En México existimos gente de todos los colores, pero también de todas las lenguas. Y si cuando hablamos de colores, pues podemos ir a las costas de Guerrero y de Oaxaca, donde está una gran población gigantísima que son los afromexicanos, ahora ya reconocidos como afromexicanos, pero que eran rechazados por ser, por tener este otro color, y son mexicanos. ¿Por qué no? No, porque son mexicanos, o que se vistan distintos y que no se les vean como mexicanos, o no se les veía como mexicanos, y ahora cada vez más estos derechos, esta difusión de la cultura y de las literaturas, creo que está abriendo más el panorama para no ser discriminados y para construir un diálogo de respeto hacia los demás. Porque fíjate que nosotros en este andar de la escritura nunca hemos pedido otra cosa más que se nos respete, y nosotros respetamos a los demás, pero no ha pasado hasta ahorita, y queremos abundar más para dar a conocer que no haya una diferencia. Así como en la poesía también, Iván, en la poesía, que no sea poesía mexicana escrita en español y poesía en lenguas, no que sea lo que nosotros debatimos. La poesía es poesía independientemente de la lengua que hable, independientemente del autor que escriba, o sea, que sufra, que le hayan metido un balazo, que no haya tenido durante 10 años que comer. Pareciera que es importante, sí es cierto, podemos escribir sobre eso, pero al final lo que define la poesía es su valor estético, su propuesta estética es lo que se valora en la poesía, independientemente en la lengua que se hable, independientemente si el escritor era pobre o rico, eso no importa en realidad, porque al final de cuentas la poesía se defiende por sí solo, ¿no? Lo que escribimos. Y si escribimos mal, pues también se está escrito mal, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Muy bien, Martín, me revolotean muchísimas ideas de todo lo que estás diciendo. La primera de ellas es poesía, emergencia de la verdad, testimonio, poesía testimonial. ¿Te parece que es lo que escribes? Porque considero una de las pláticas que tuvimos, me acuerdo, que me comentabas, es que de repente estaba comiendo un platillo de mi comunidad con cierta persona, y vienen unos tipos, sacan las pistolas, sacan las metralletas, y todos a agacharse. De eso tengo que hablar en el poema, me dijiste, ¿no? Estamos hablando entonces de poesía testimonial. Está muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí, sí lo hemos escrito, pero es distinto, porque lo que yo he notado en la poesía testimonial norteamericana es que son estas historias que se cuentan, y de repente lo que dice Obermativo, él es más crítico que yo, dice, escriben tanto que pierden la noción de lo que es el punto estético de la poesía, dice. Nosotros a lo mejor, dice, lo que cuidamos es la parte estética y la historia que vamos a contar. O por ejemplo, no sé, un ejemplo, se me ocurre mucho, a lo mejor un poesía testimonial más parecido a lo que se escribe en Norteamérica es lo que escribe Luis Guerra, que él escribe y escribe historias, experiencias de lo que pasa con los mushes, y está excelente, a mí me gusta, pero si yo agarro sus versos y los pongo en un cuadro donde encuentro como la parte estética, una propuesta nueva, no lo hallo, porque describe tanto, se empeña mucho como en esta cosa experimental, que pierde la noción de la parte estética. Entonces lo que hemos visto de muchos poetas es que sí cuentan estas historias, pero también cuidan que haya metáfora, que haya musicalidad, que haya una propuesta distinta, que haya estas cosas, y es lo que hemos encontrado, y creo yo que es lo que le está dando riqueza a la poesía mexicana escrita en lenguas originarias, porque pareciera tampoco, pues en México se están escribiendo más de 30, 40 lenguas, en 40 lenguas distintas. Y México es un país, y abajo en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, hay muchas lenguas originarias, pero no están, ¿cómo decirlo?
pues la gente no está pues propuesto a escribir tanto como lo que está pasando en México. Si contamos en México, yo tengo contado por ahí, he publicado, hasta ahorita llevo como 65, 66 poetas mexicanos y mexicanas que escriben en distintas lenguas. Y en Sudamérica no alcanzaría ni siquiera a lo mejor contando 3, 4, 5 países, porque creo que tenemos otra noción de la poesía y a lo mejor hasta está también de moda, por eso mucha gente escribe, pero esto al final de cuentas, pues lo que escribimos, no vamos a decidir nosotros si va a quedar o no va a quedar. La propuesta es que seamos un montón y que de este montón pues queden los mejores y que esto siga abriendo caminos dentro de la poesía mexicana y que siga aportando a la poesía mexicana. Entonces yo creo que hay una diferencia porque yo conozco también esta poesía testimonial y me gusta, pero pues hacemos de todo porque fíjate, Iván, nuestra escuela de poesía, todos los que escribimos en lenguas son los poetas en español, porque todo lo leemos en español y todo lo que hemos aprendido a lo mejor para escribir es a través de talleres, a través de clases, a través de nuestras propias lecturas, pero todo lo que leemos en español. Yo nada más puedo leer a 3 autores, 5 autores en náhuatl y ya, pero pues no puedo considerar que sean los mejores. Me gustan más otros autores que son de otras lenguas, en español, en inglés, en otras lenguas originales de México. En MEPA, por ejemplo, me gusta, o en zapoteco, pero no, ¿cómo decirlo? No nos formamos pues con nuestra propia lengua, con nuestras propias maneras. Además de que lo que reproducimos en poesía, fíjate, pues es una copia de lo que ya viene existiendo desde el formato de la poesía occidental. Nuestra poesía, el de nosotros, es lo que todavía se conserva con los abuelos. Y esta poesía es distinta, Iván, porque esta poesía es lo que le llaman tradición oral. Y esto se usa que en los rezos, se usa en las peticiones de lluvia, se usa para levantar la sombra de un niño en el río que se cayó, se usa para recibir a los novios cuando se casan en la puerta de la casa. Tiene otros usos, en realidad, la poesía de tradición oral, distinta a lo que nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es esta combinación, un poco de la tradición oral, un poco de lo que nos viene afuera y un poco de lo que se escribe en México. Es lo que tratamos de hacer. Oye, es una amalgama interesante, ¿no? Y habría que explorarla ya como un tipo de estética particular dentro de la tradición literaria mexicana. Fíjate, yo quiero bombardear un poco, porque también de eso se trata la crítica, ¿no? O sea, poner en crisis algo. Dice Julián Herbert en este libro, Caníbal, ya voy a bombardear. Sí, sí. Dice, lo cito puntualmente. La literatura mexicana en lenguas indígenas afronta una dificultad básica. Son escasos los autores que la practican verdaderamente. Lo más común es que se escriban versos en español y posteriormente estos sean traducidos por el propio autor a su lengua originaria, lo cual descoyunta la unidad poética entre concepto, grafía y sonido. Se trata de una escritura que posee el ambiente y el pintorequismo que el INA y otras 96 piadosas instituciones nacionales consideran imprescindibles, pero rara vez su rango estético rivaliza con el de la expresión poética en lengua española. Tienes tus poemas a la mano, yo creo. ¿Cómo le Sí, contestarías con un poema tuyo esto que dice Julián Herbert? a ver, yo tengo que me gusta mucho y ese no lo había escrito en español, lo traduje hasta tiempo después, siempre lo tuve a la mano, pero no se me ocurría traducirlo, hasta después me dijo alguien, oye, se escucha padre. A ver, se llama Camañantica, ¿ah? Camañantica. Camañantica ni polihuitzalco inhuehuechicaualistli. Camañantica ni mate que ni yo tlamen ni manigneque ni tlactos. Camaña ni mate que entra ni xitone que en itla poxintli. Camañantica ni tlecha que entra melahuac, ni chicastos ni manignequicia, ni tlapalhuis hueyatzintli, no son ni patlanes atlahco el huicac. Camaña ni tlatemique ni yehuato que parse mestle. Xnimate que ne que tlamanto más que te un pan tlatemique. Camañantica pewan tlatoa sanahuatzin, que tiquitosia ni que minosnostok temome, que tiquitosia, caran tlatotitziwa no lentoque y pantepantli. Que cada un costi melawa nechca que niman, quema, pewa estaca tlatoa ni manech tetenewa.
Camaña ni cawan itlan Emilia, sin neque itlan chivas más que amo ni nasmantok, amo no yolcocostok, amo ni tlatemasto ni cana ni sextok. San inese que ni tlan Emilistok, que ganatiquitosia ni neque ni quimititis, te tlatemijuan, que ganan neque ni quimitas a que no nomen no temique totome, chichime uveime noso michititzindi xochitlapaltique. Ni que no se agualis, que neque momostan ni chantito, que neque techo se huetzcalistle, ni tlacuiloa campaicón, ni huele ni quixtequilia y chicahualis tlayohuisiotl, campaicón ni huele ni oyoa campachacan nahuate, chicahua ni tlacacalatza, ni mangamo ni coche chica, no cuicachia chocatitzintin. Pampaicón no mapiltitzihuan, amo cuacuapetzihuisque, ni mamostla no suhuitla, ni estiasque campa o xoxoponque. Nitlahcuiloua pampa nechcocoua nohte, campa tlaxtlani quihtoua, xacate nicmatis campa melaua ninococohtoc. Nitlahcuiloua campa nonacasuan xuelih coche. Campa cactoque que neque tlahcuiloto no laptop, niman in tepostle melauac xioue niman xquixicoua in yet cochilistle. Cuahcon teoc sepa nitlahtoltia, quech meteh caquet niman quitlacuicuilia tlen nahuan niquihtoua. Aquí non tequimate campa camañantica nechcocoua nocochtla noso, momostla xine notzon, camañante nitlanemilia sepa noso ocpa niman xtlani conixnestia, niman ne ipan ohtli san can tlamantoc, un taquero san ken tlanemacatoc campa quipia que quintlacualtis iconeuan, un totawan nochipa toca quichixtoc peua maquiyoue, un coatl uan itoca quechua melauac chocatoc ne tlatlahcotequiscan campa yoquimixtequilihque iconeuan. Camañantica peua noche nopatla ipan se tziotlac, itechcopa se mestle noso se xihtli, niman más que amo cualtzin macaquiste, más que mapanocan se yeyi noso naue tlamantin, uan tlin xcama niquelcaua más que san tlin nomanochiua itechcopa, itlatemictzin un papalotl, noso tzicatzintle uan capostic, noso itechcopa itlaueltzin un chilpan chichiltic, itech un ueyi cauitl uan amo ticcha, nochipa te niconixnestia, moxochitlauiltzin, nochipa niconixnestia, ixochitlauiltitziuan motlatemijuan. Algunas veces me pierdo entre los escombros de la vida. En otras me siento como agobiado por el silencio. Hay de esas donde desvanezco como el humo. En otras despierto enérgico y con ganas de pintar el mar y volar sobre el cosmos. Algunas otras veces me sueño en la luna. No sé cómo es eso, pero sé que me sueño ahí. Otras veces hablo involuntariamente como si platicara con las ranas, como si las palabras se movieran sobre las paredes, como si los árboles me escucharan y en secreto murmuraran mis pálidos pensamientos. A veces dejo de pensar, dejo de animarme, pero no estoy triste, ni afligido, ni desconsolado, ni apagado. Solo estoy como pensativo, como queriendo soñar la vida de otros, de esos otros que se sueñan aves, perros de raza o peces de colores. Por ello escribo mi cansancio, la brevedad de mis días, el color de las risas, para robarle vida a la noche, para no dejar dormir al silencio, para hacer ruido y acompañar a los grillos en sus silbidos, para que mis dedos no queden tiesos y tengan al menos un callo de vida. Escribo para relatar los dolores de mis entrañas, porque de no hacerlo nadie más sabrá que me carcome. Escribo porque mis oídos se han mal acostumbrado al tecleo de mi laptop y este aparato tan lleno de vicios insiste en seguir despierto toda la noche. Por eso me pregunto a veces, ¿cuántos en verdad están interesados en lo que digo? ¿A quién le interesa que mi muela me duela o que esté quedando calvo? A veces pienso y me repienso y consigo poco. Y las cosas allá afuera siguen igual. El taquero sigue picando carne para mantener a sus hijos. El campesino espera ansioso la primera gota de lluvia. La cascabel sigue llorando allá entre la cañada de Tequiscan porque a sus hijos se los han quitado. A veces todo cambia del mediodía a la tarde, de un mes al otro año, y aunque suene cursi y repetitivo, aunque pasen 3 o más cosas, el único que no cambio es que en todo ese momento, en ese sueño de mariposa y de hormiga negra, en esa crueldad de la avispa roja, en ese instante no esperado, encuentro la luz de tu presencia y el suave murmullo de tus sueños.
Excelente, excelente. Ya de por sí cuando lo estabas recitando en náhuatl, iba cachando el ritmo, lo único que puedo meter las manos, el ritmo, la musicalidad, la medida de los metros, de los acentos, por supuesto, ¿no? Pero también caché algunas palabras provenidas del coloquialismo. Eso es nuevo. Si se maravillaban a inicios del siglo XX los especialistas diciendo es que en el modernismo se juntan palabras preciosas junto a palabras coloquiales y está ahí un nuevo lenguaje. Imagínense si esto no va a ser nuevo, esto no va a ser bastante original. Cuando escuchas en náhuatl, laptop, por ahí tienes un poema que habla acerca de un block de cemento, ¿no? Para construir. Díganme si eso no es nuevo. WhatsApp, Facebook, también están presentes como palabras ahí en tus poemarios. Eso es nuevo. Eso va forjando la tradición, forjando la tradición. Queremos escucharte más, Martín, pero también yo no quiero hablar tanto. Yo creo que también el público tiene que hacerte algunas preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Martín, pues bueno, vamos alzando la manita o en la ventanita del chat, haz tu pregunta y yo la leo, ¿vale? Igual podemos estar implementando esa dinámica. A ver, Yamila. Sí, en lo que se animan, yo quería comentar esto. Yo lo leí, lo que decía Julián Herber, y también me acuerdo, no solamente Julián, hay otro poeta, bueno, narrador de Guerrero, que es este afrodescendiente, que siempre habla de nosotros, principalmente del poeta Uber Matiúa y el mío, porque somos paisanos, y critica pues nuestro trabajo, pero nosotros siempre lo defendemos, bueno, no lo defendemos, en realidad proponemos una manera de escribir y que el trabajo lo despedacen como está escrito. Porque yo puedo decir y puedo defender, no, es que no es cierto, es que, bueno, pero al final de cuentas lo que va a hablar es el trabajo, pero esto tiene dos modalidades, que se critique en la lengua y que se critique en español, y yo creo que ahí se va a encontrar como la razón y va a haber otra nueva manera de hacer crítica literaria. No hemos llegado a eso, pero yo creo que vamos a construir más adelante esta otra parte, porque podemos opinar de algo como lo que dice Julián, que también es mi paisano, que vive en el norte. Pero también algo decía muy importante, lo decía ¿cómo se llama? Colomé, esta poeta mexicana que hace traducción del inglés al español, decía algo bien importante, decía que ella no podría traducir algo, por ejemplo, de Uber Matiúa, de un poeta mepa, algo que está escrito en español, porque pues ya no es como la esencia total de la poesía, porque dice ya está traducido, la esencia real está en la lengua mepa. Bueno, yo a pura López Colomé le podría contradecir, ¿sabes por qué? Porque nosotros escribimos en la lengua, traducimos el texto al español nosotros mismos con nuestras herramientas, con muchas herramientas o pocas herramientas que tenemos sobre la poesía, lo hacemos nosotros mismos. Entonces, nuestro trabajo puede ser criticado desde la lengua, pero desde el español, porque los autores tanto de la lengua como de español, pues somos nosotros mismos. Y eso ha pasado muy poco, Iván. Esto tampoco se ha hablado mucho en la poesía mexicana de este otro aspecto que es la autointerpretación, porque fíjate, en estas tierras somos los únicos que escribimos en la lengua y nos autotraducimos, o sea, nos atrevemos a autotraducir cuando en México ningún poeta que escribe en español se autotraduce a otro idioma como el francés, el inglés, el ruso, que lo dominan, pero no se atreven porque dicen que necesitan un especialista. Y nosotros, algunos somos especialistas, pero no hay nadie que nos traduzca, pues nos traducimos. Pero bueno, ese es otro tema, que me pregunten. Ok, muchas gracias, Martín. A ver, venga, Yamila, te cedemos la palabra. Si quieres, prende tu micro. Sí, ¿me pueden escuchar bien? Sí, bien, bien. Ok, bueno, primero que nada, pues darle las gracias pues, al licenciado Martín por compartir su arte y su trabajo. Y bueno, la clase pasada, bueno, el curso, la sesión pasada del club de lectura, el profesor Iván nos comentó acerca de que usted tiene escritos enfocados a la tragedia de los 43 de Ayotzinapa. Y la verdad eso me llamó mucho la atención porque justamente el semestre pasado llevé una clase que se llama Antropología del Derecho, entonces nos enfocamos muchísimo en este tema y realmente para mí fue un tema que sí me pegó mucho, por así decirlo, adentrarme más
investigar acerca de tratar de entender qué es lo que ocurrió pues en este crimen tan atroz. Entonces, también estaba pensando en que en sí no hay una verdad esclarecida de qué es lo que ocurrió realmente con los 43. Se nos habla mucho acerca de, pues, 5 versiones de la verdad, pues, que se nos vendió acerca de que se encontraban en el basurero de Cocula, y en sí un sinfín de temas que conlleva esto. Entonces quería preguntarle bueno, en qué se inspiró para crear su poema, o sea, si está enfocado acerca del sentimiento que sintieron, pues, ahora sí que las familias acerca de esto, el sentimiento nacional pues, que nos pegó a todos al saber de esta noticia, o que si nos podría platicar un poco de qué va su poema. Y muchas gracias. Sí, gracias a ti. Sí, resulta que yo vivo de Tixla a mi comunidad, de Chilapa son 30 minutos, 40 minutos o menos, 30 más o menos de mi comunidad a Tixla. Y entonces pues yo todo el tiempo paso por Tixla y conozco Tixla, también he ido a comer allá y hasta he ido a las fiestas y conozco también un poco la escuela. Yo tuve compañeros en la universidad que, pues, que siempre estaban en las movilizaciones, entonces yo siempre iba a las movilizaciones porque me interesaba también manifestarme en muchos desacuerdos que había con el gobierno de mi estado. Y cuando pasó lo de la tragedia, yo estaba escribiendo varios poemas que tenían que ver con la violencia que sucedía allá, pero para yo participar en un libro que se llama Los 43 Poetas por Ayotzinapa, me pidieron exactamente un poema que relatara sobre los de Ayotzinapa o que pudiese hablar sobre ello, entonces por eso le llamé Los 43 el poema, pero yo he contado también de que eso que pasó con los estudiantes de los 43 bueno, que fueron desaparecidos, en realidad, pues no eran, en este entonces no eran 43 muertos, eran miles, eran cerca de 9,000 muertos que habían desaparecido. Y yo, pues, por ejemplo, solamente en mi comunidad, una comunidad muy pequeña, yo tengo contados como 30 asesinatos de personas que yo conozco, que yo conocía, a lo mejor nos hablábamos, ¿no? Pero yo conocí, por ejemplo, nada más de esos 30 y tantos, tengo 3 primos, mi primo Raúl, mi otro segundo primo que no sé cómo se llama, y mi primo Santos, que era con mi hermanito muy pequeño, que era todo el tiempo iba conmigo porque él le regalaba libros, leía libros y le revisaba sus tareas, y a él pues también lo mataron, ¿no? Entonces yo decía que en este poema, sí se llama 43, pero estaba dedicado a todos estos muertos que habían sido muertos y que seguían, pues los seguían matando, y eso sigue pasando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en Guerrero? Porque pues la complicidad del gobierno es muy grande. Yo por ejemplo, otro ejemplo de ese caso, de lo que hace rato platicaba Iván, yo me acuerdo que fuimos a la pozolería, me cité con una amiga en la tarde, oye, hay que irnos por un café para platicar, y me dice ella, es que la tarde es muy difícil, dice, se pone muy feo, ¿no? Ya, a partir del mediodía ya comandan pues los hombres armados. ¿Por qué no nos vemos en la mañana? Es más tranquilo. Bueno, y en la mañana donde estábamos comiendo pozole, ahí enfrente, en la siguiente mesa, o sea, la mesa 1, la mesa 2, enfrente de nosotros, es donde arrancaron a un señor que se lo llevaron y que al día siguiente apareció pues quemado en un suro allá en Chilapa. 35 años, policía estatal, y bueno, dejaron ahí a su hija y a su señora. Ese es como por una parte que yo veía, y la otra se me está yendo algo que quería comentar. Pero bueno, son como hechos que nosotros hemos mirado y hemos visto demasiados, que no eran los 43, sino que eran muy casos de este tipo. Otro día me acuerdo que salí con mi esposa, Cruz Alejandra, allá en Chilapa, y llegó el presidente municipal, y cuando llegó el presidente municipal traía un señor así, se escucha feo decirlo, pero es un señor gordo, así con guaraches, así todo, así, no sé, mal encarado, y pues llevaba sus 2 pistolas, y yo me acuerdo que el señor lo había visto para allá, por mis tierras, que decía que es un sicario que nunca le ha fallado un tiro, pues, y el guarura, el presidente municipal, pues era el mejor sicario de la región, o sea, entonces, ¿cómo no iban a estar ahí involucrados? Entonces, la complicidad del gobierno allá es muy, muy grande. Incluso ahora en estos tiempos que pasaron, que hubo elecciones, los únicos lugares donde ganó el PRI y el PRD, todos asociados al narco, es en Chilapa, en todo lo que es Chilapa, Tixla,
Apangos y tal, todo donde se comanda estos grupos, ganaron PRD y PRI solamente. Y además, ellos, yo me acuerdo que fui a votar el 6 de junio y un día antes citaron a la comunidad, 2 días antes citaron a la comunidad y les dijeron solamente tienen dos opciones para votar, el PRI o el PRD, y no hay otra opción. Y aún así, mi comunidad ganó Morena, pero igual Morena, los mismos números, PRI mismo número y PRD. O sea, a la par, la gente que hizo caso, la gente que no hizo caso, pero así estuvo, o sea, así está la situación. Y eso estoy hablando de ahora, de hace poquito, ¿no? Entonces, de esta situación, por eso yo decía que cuando escribí este poema no iba dedicado directamente a ellos, sino a todo lo que ha pasado, a todos los que han pasado y a muchos que hemos pasado como por estos, ahora sí, caminares de violencia, híjole, duro, de violencia, no sé, imparable, que todavía sigue existiendo. Entonces, por eso, y he escrito varios poemas, no solamente eso. Gracias por tu pregunta. Se volvió un símbolo entonces, se volvió un símbolo este título del poema, ¿no? En tu poesía. Ahí lo tienes a la mano, Martín. Sí, sí, A ver, incluso, ¿cómo capricho decirlo? mío, ¿lo puedes Platicábamos ver? también platicaba con otro poeta amigo mío que decíamos, ¿por qué nuestros compañeros, colegas poetas escriben de cosas muy bellas, como de la filosofía, cuando nuestro pueblo pues le tiene cortados los pies, las manos, las alas, todo? ¿Por qué no hablamos de esta realidad? En realidad, muy pocos han hablado porque pues hasta es delicado, ¿no? Es este poema que escribí. Y ahorita les voy a leer dos si nos da tiempo. Tengo otro por acá que dice, Ome se poasle guanyeye. Hueyete coco cuamishcuatipan que te gestó que se mic te postle. Hueyete ahman cuagmishpan que micha se tongni, ni machueli tlatequitos campatatoa tewan tonquisas. Tajua, non patiguaslo campatitito kipanostle. Campatimomastiquet guan xtlacuelita. Tajua, non patiguaslo campaoste melawak tlacha, Ignacasuan ujuehuehueime que en itla elefante, ni mente misticawan, xcaman quimita ipan calpan en ipan, caltequiwa cante tlaganonotzaldo. Tecocosque ostitzintin, huan tlaxecamatlalolten ica, monotzin tlastol. 43. Duele estar en casa con un fierro en la frente. Duele ver morir a los demás y no poder respirar frente a los vómitos de fierro. Tú serás el siguiente porque eres de la calle, porque eres un estudiante inconforme. Tú serás el siguiente porque las calles tienen ojos, tienen orejas del tamaño de un elefante y sus asesinos son invisibles ante el pueblo y ante la justicia. Duelen las calles maquilladas con tu silencio. Bueno, ese es uno, pero por acá, por ejemplo, está otro que se parece. Es pequeño, nos alcanza el tiempo, Iván, ¿verdad? Sí, todavía tenemos 10 minutos y una pregunta más que tiene que hacer Stephanie. Pero venga, Martín. Ok, este lo termino y dice, Kente titzintin. Nigneke ni teixpantilis que ne amo cuál ni chantitok. Nikitoste campanican xocuele cualtzin tichantis. Campanin neki se llamo ni nomotis. Llamo ni que magasis ingosten campa yohuesca ni pelota testelixaya ni mangaman. Xoc ni huele campa y pangostes a xine tlacame. Que en se tetzinte xocuele tlaniquistowa más que no yolpaquilis melagua tatatok, melagua palantok. Como las piedras. He de describir mi realidad descuartizada. Decir cuán injusta es la vida en este pueblo, alimentar mis miedos con pedazos de esperanza, despreciar estas calles donde un día jugaba con porterías de piedra, ahora sustituidos por hombres acribillados. He de callarme como las piedras, congelar tantas realidades que pudre mi alegría. Muy bien, Listo. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Martín, por complacernos de este gusto de escucharte recitar poesía en tu lengua y en español. A ver, le cedemos la palabra a Stephanie, que tiene que hacer una pregunta. Venga, Stephanie, si quieres, abre tu micro. Hola, ya lo abrí. Voy a encender mi cámara porque estoy muy emocionada, la verdad. Ay, no sé si ya se ve. Hola, mucho gusto.
Sí, ya se ve. Entonces por ahí tenía problemas con mi conexión, pero creo que ya. Primero, muchas gracias y mucho gusto, de verdad, qué emoción. La primera palabra que se me viene a la mente cuando los escucho es revolución, ¿no? En todos los aspectos, revolución en la poesía, revolución en lo que escriben, en el idioma, la musicalidad, ay, es maravilloso. Aparte, bueno, yo soy del estado de Tlaxcala y algunas de mis tías se han como dedicado un poquito a aprender lenguas originarias y por ahí iba detectando algunas palabras y me emocionaba mucho porque me sentí identificada, ¿no? Justo esta parte de volver a las raíces, de ser mexicano, porque comprende, ser mexicano no es ni blanco ni negro, es toda una composición, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, qué gusto, voy a leerlo, voy a comprar sus antologías porque ha sido maravilloso, en verdad, muchas gracias por el tiempo y por regalarnos esta plática. Yo en realidad no tenía ninguna pregunta, tengo muchas, pero ya después le mandaré miles de correos. Ahora Bueno, gracias. solo era para agradecer y de verdad qué emoción. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Fíjate, qué buen comentario, ¿no? Qué buen comentario de Stephanie. A ver, luego el comentario de Fernanda está en la ventanita del chat. Te dice Martín, qué gusto escuchar sobre tu trabajo, Martín. Lo que están haciendo de autotraducirse me parece algo fascinante. Las lenguas autóctonas de nuestro país son tan ricas y yo creo que es todo un reto hacer lo que estás haciendo. Creo que solo queda a nosotros como comunidad el adentrarnos también en el estudio y conocimiento de estas lenguas que nos definen y que de por sí cada palabra puede contar una historia. Muchísimas gracias. Gracias. Fíjate, y ya Martín, para despedirnos, esto es a capricho mío y unos últimos poemas que tú selecciones, que te gusten mucho y ya con eso cerramos esta conversación. Sí, a mí me gusta mucho también que tiene musicalidad. En náhuatl me gusta mucho, en español no tanto, pero pues está la traducción. Ese se llama Amos Chihuahua. Amos Kisa, Amos Motlalo, Amos Tlanemile. Ingik Xiotin Kipientla Pishawan Wan Itoka, Tlacajacame, Sihuacoholtitinti Niman, Xochicoconi. Amos Choca, Amos Huetzca, Amos Mijote, Campa Tlatemihiotia, Poliwis Tlaltipactle, Tlaltipactle Canchante Toneo Antlachistoque, Tlaltipactle Huancato Kipasemi Tlaltipac. Amos Tlanemile, Amos Ixtehuetzca, Yamos Tlacuilo, Xquincahuiles Anoyohoma Tlatocan, Tonaltitzinti. Recomendación. No salgas, no hables, no pienses. Las veredas que pisas tienen sus espías llamados hombres viento, mujeres abuelas y niños flores. No llores, no rías, no respires, porque si respiras se perderá el mundo que parece de los vivos, cimentado sobre una tierra de muertos. No pienses, no sonrías, deja de escribir, que el presente hable por sí solo. Perfecto, pero antes de que nos recites otro poema, Martín, rapidísimo, una última pregunta. Rodolfo, Dime, dime. adelante. Un compañero tiene que hacerte una pregunta. Rodolfo, venga, si quieres, prende tu micro. Adelante, Te adelante. escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Porque ahorita mi internet está Sí. medio malo. Perfecto. Entonces, buenas tardes. Hasta ahora ha sido un gustazo oírlos a los dos, sobre todo a usted, Martín. No conocía su trabajo. Se fue tu audio, creo. Se fue mi audio, perdón. Sí, no conocía su trabajo y me está fascinando, honestamente. Hay mucho, en sí, el concepto de hacer poesía en estas lenguas, eh, esas lenguas prehistóricas, perdón, es algo que, representa algo muy hermoso, ¿no? Conservar nuestra cultura y nuestras raíces, pero al mismo tiempo la usa para revelar todas estas cosas horribles de México, todas estas cosas que tienen que ser escuchadas. Eh, y a eso viene mi pregunta, que muchas personas no, pues las noticias, no ven ni las noticias, ven los titulares de estas cosas y ya lo ponen debajo de la alfombra, por así decirlo. Entonces, ¿usted cómo cree que se debe hacer para que haya más atención a este tipo de poesía?
Bueno, yo pienso que la primera, híjole, como el primer trabajo que tenemos todos o la obligación que tenemos todos es comenzar a conocer nuestra propia cultura. Lo que ha pasado es que desconocemos nuestra cultura y pues por eso se ha denigrado y por eso existe esta discriminación, este clasicismo tan evidente en México, es eso, ¿no? Si nosotros abrimos el corazón, si nosotros entablamos un diálogo con cualquier persona que provenga de alguna comunidad o de un pueblo o de otra ciudad, yo creo que es lo primero que nos hace ser personas, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan esto, siempre pongo el ejemplo, ¿no? De Puebla, que tú cuando la primera vez que llegues a la ciudad capital, hay gente pues que no te habla o no es como de convivir, no es como de platicar, son ellos propios y así es conocido, ¿no? Incluso Puebla el año pasado, el 2019-18, tenía en una estadística que sacaron, pues era como la ciudad más discriminativa, número uno en México, la ciudad que discriminaba a más gente de las comunidades indígenas, primer lugar a nivel nacional, y decía, yo hasta me sentí identificado ahí, digo, sí, porque a mí me pasó, ¿no? Pero yo creo que no está en los demás, siempre está en uno, en abrir el corazón, en querer entablar, en respetar sobre todo. Yo creo que eso es bien importante. Y también abrir como esta mentalidad, este querer ser también como todos a leer esto que hacemos, porque pues siempre nos venden la idea de que esto es lo mejor, pero nosotros mismos cuando leemos nos desengañamos de qué es lo mejor, porque lo mejor es lo que nos gusta, con lo que ahora sí, con lo que nos identificamos, y eso es como la mejor manera de conocer a la poesía. Y bueno, gracias por tu pregunta. Oye, muchas gracias, Martín. Pues venga, ábrenos tu corazón, ábrenos la flor del canto, como dicen, ¿no? Venga, unos últimos poemas, ¿te gustaría? Sí, claro, ¿por qué no? Este también me gusta mucho. Cuachichime tlahua. Cuaquinama y casepo ni chocac, o tlahuaque chichime, o ni quintlachalte mi chome niman, o ni quincochmute nochitos tetziwan. Nahua, xniwalewe panaltepetl pampo ni huetzico panse tlapechtle, ni mañaque cuaconinen, y panuacoco guasalitzaya se tototl saihuyo ni masatlapalio, que toa nonantzen gampa un tototzintle, o patlan ni monechcahuilite y cuicalis. Ladrido de perros. Cuando lloré por vez primera, ladraron los perros, desperté a los gatos e interrumpí el sueño de mis cabras. No soy de ciudad porque caí sobre una cama con base de carrizo y, desde mi origen, he traído pegada en la garganta un ave colorida y de bello plumaje que, según dijo mi madre, voló y me dejó su canto. Bueno, este y otro más pequeñito todavía, que lo tengo acá, que este también me gusta mucho. Tletzintle paquilis. Tletzintle que tosneque sewe y hecho tuantlimosixine, tlahuiltzintle onotlatlapalvia, huaxoxotla cuaxtinese, huaquicuatlapalvia tzontzitzihuan, huamelauac paque noliña cuaquimate yetihuajlo. La alegría del fuego. El fuego es un soplo de chispas, una luz cambiante, fulgor de la ausencia, un enredo de cabellos multicolores que crece alegre al intuir tu llegada. Oye, este poema incluso me recuerda a un poema de Pellicer, el poeta ojo, el poeta observador, ¿no? Es un prodigio cuando dices cabelleras de fuego, cabelleras o melenas. Es una grandísima imagen. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Martín. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros tu perspectiva acorde a las lenguas originarias y su participación dentro de la tradición literaria mexicana, que es muy importante visibilizar todo este campo, y agradecemos haberte escuchado recitar tus poemas en tu lengua y en español. Muchas gracias a los que se conectaron y por supuesto gracias, Martín, qué gustazo verte. Ya tenía mucho tiempo que no te veía y bueno, los amigos cuando los vemos pues eso nos alegra el corazón y cuando los escuchamos recitar, Dios mío, o sea, se abre todo. Entonces, muchísimas Gracias, gracias. Iván, por la invitación. Ojalá ahora que se establezca todo, pues los pueda visitar. Ojalá y me invites y no me desinvites a la siguiente, no sé, en el siguiente curso. Ya con todo gusto
te visito por tu casa escuela donde estás impartiendo tus cursos, ¿va? Tú sabes que sí, eres muy bienvenido, Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos, pues despedimos esta sesión y bueno, ya acuérdense que el club de lectura está abierto para todos los viernes de 12 a 1. Pues listo, hasta acá lo terminamos, cuídense todos, que te pasen buena tarde, muchísimas gracias por estar presente y gracias Martín, un abrazo, cuídate. Gracias, igualmente. Buena tarde.